Equilibrio entre misericordia y juicio. Ese es nuestro tema de hoy. Fíjense que el equilibrio entre la misericordia y el juicio es uno de los rasgos del carácter de Dios más difíciles de armonizar. ¿Por qué? Porque si anulamos o ignoramos cualquiera de los dos, vamos a deformar el carácter de Dios. Desfiguramos el ser de Dios. El equilibrio es este, pongan atención. Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen así es? Okay. Por un lado, Dios es misericordioso, pero también es justo. ¿Ok? Y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, Dios tiene ambos rasgos en su carácter muy bien equilibrados. Nosotros no. Nosotros siempre tendemos a irnos a un extremo o al otro extremo, pero Dios no. Los tiene bien equilibrados en su ser. Y nosotros necesitamos comprenderlo lo más que podamos en ese equilibrio. ¿Por qué? Porque, miren, si solo enfatizamos la misericordia de Dios y nada más hablamos la misericordia, que gracias a Dios por ella, ¿cierto? Pero si solo la enfatizamos, podemos caer en un extremo y dar la impresión que el pecado no tiene importancia ni consecuencias. ¿Qué sucede? Que el cristiano va a seguir pecando sin arrepentirse. Ay, que al cabo él es misericordioso, ¿verdad? En estos días que hemos estado hablando de esto, me habló un pastor de un país por ahí cercano y me preguntó, dice, oye pastor, oí tu enseñanza de la misericordia, se pone el texto de Santiago que leímos que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, pero la misericordia ¿qué? Triunfa sobre el juicio. Dice, oye pastor, pero entonces ya no voy a disciplinar a los hermanos que necesiten disciplina en la iglesia. Y yo le dije, no. Fíjense cómo se fue a un lado. ¿Lo están viendo? Se fue a un lado. Y yo le respondí, no. Tenemos que seguir disciplinando a las ovejas del Señor. Porque fíjate, le dije, disciplinar es un acto de misericordia. Dice, ¿cómo? Sí, porque al ser hijo de Dios y disciplinarlo es porque lo amas, ¿no? Porque Dios al que ama, disciplina. Dice, sí, ya entiendo un poco más. Entonces, si enfatizamos cualquiera de los dos, en este caso la misericordia, el cristiano se relaja. Dice, que al cabo, pues Dios es bien bueno y es muy misericordioso. Y sí es cierto. Y por el otro lado, si enfatizamos solamente el juicio, pues imagínense, nos vamos al otro lado y dejamos la impresión de que Dios es severo, que es castigador. ¿Y qué va a suceder? Va a provocar que el cristiano viva en constante temor de equivocarse, ¿sí? Va a vivir en un esfuerzo puramente humano para agradar a Dios. O sea, no se esfuerza en la gracia, sino en su propio esfuerzo para agradarlo, y esto lo va a llevar al cansancio, porque nadie resiste eso. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces un cristiano así va a vivir derrotado, fracasado, y en algunos casos terminan alejándose de Dios. ¿Ve la importancia del equilibrio? Fíjate, la Escritura nos revela a un Dios perfectamente misericordioso y justo al mismo tiempo, o sea, sin desequilibrios. Eso nos revela la Biblia, y eso es lo que vamos a hablar en esta enseñanza. Miren, por un lado, la misericordia nos revela el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Misericordioso, ¿cierto? Es decir, que Dios no se deleita en enjuiciar, no, sino en perdonar. Él se deleita no solo en perdonar, sino en restaurar y llamarnos al arrepentimiento para levantarnos y seguir adelante.
porque Él es paciente y perdonador. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y muchas veces detiene el juicio que merecemos, ¿no? Que merecemos, dándonos la oportunidad de corregir. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el juicio revela la santidad de Dios, revela el rechazo que Dios tiene por el pecado, tanto que tuvo que enviar juicio en su Hijo al ser clavado en la cruz para que su justicia quedara satisfecha. Pero Él murió en nuestro lugar, acuérdense de eso, nunca se olviden. Entonces, repito, el juicio revela la santidad de Dios y su rechazo al pecado. Dios juzga el pecado porque Él es santo y no tiene ninguna relación con el pecado, ¿sí? Si Dios nunca juzgara el pecado, escuchen, entonces el mal, la maldad, triunfaría. Y el pecado quedaría impune, y el pecador quedaría impune. Y la santidad solo quedaría en un discurso bonito. No. Otra vez, la misericordia da oportunidad al arrepentimiento. Y Dios perdona al que se arrepiente, ¿sí o no? La misericordia hace que Dios no nos pague conforme a lo que merecemos. Pero el juicio nos demuestra que Dios toma muy en serio el pecado, que la maldad tiene límite, ¿sí? Que el hombre va a rendir cuentas, puesto que no se puede pisotear eternamente la gracia de Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 12:36? Lo voy a leer para recordarlo. Él dijo: mas yo os digo, pongan atención, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué va a suceder? De ella, de esa palabra, darán cuenta cuando va a haber un juicio. ¿Se dan cuenta? Pero léanlo con atención. Que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué es toda palabra ociosa? Calumnias, murmuración, tonterías que decimos. Pero Dios es misericordioso, sí, pero no puedes estar constantemente pisoteando su misericordia y su gracia. Y ahí es donde está el equilibrio. Fíjate, la misericordia no niega el pecado, no lo ignora, tampoco lo minimiza de ninguna manera, pero siempre nos abre una puerta para volver a Dios y no venga el juicio, ¿sí? Ahora, algo muy importante que voy a señalar a continuación, miren, el juicio en un cristiano debe entenderse como disciplina. ¿Cómo debe entenderse? Porque Dios al que ama, disciplina. Pero en los que rechazan a Jesús, los que se burlan de Él y lo rechazan y hasta blasfeman, ese juicio es de condenación eterna. En nosotros ya no hay condenación porque estamos en Cristo, ¿entienden? Somos hijos y cuando desobedecemos, pues viene juicio en el sentido de disciplina. No nos puede dejar pasar las cosas así, nada más. Tiene que haber disciplina o juicio, como quieras llamarle en este caso. Fíjate, la misericordia dice así: ven, te invita a la misericordia y te dice: arrepiéntete, corrige ya. Pero el juicio dice: pero ya no juegues con Dios. Porque si tú sigues jugando, tarde o temprano te voy a alcanzar. Miren este versículo, Números 14:18. Vamos a leerlo, pero quiero que lo haga con mucho detenimiento y con que lo use su comprensión lectora, ¿ok? Porque aquí está, en este versículo, de donde yo extraje lo antes dicho. Voy a leer Números 14:18. Pero, dice Jehová, tardo para la ira. ¿Cómo es Dios? Tardo para la ira, es decir, paciente y grande en
¿Grande en qué? Fíjate lo primero que exalta. Y grande en misericordia. Que perdona la iniquidad. ¿Qué perdona? Y la rebelión. ¿Qué más? Y la rebelión. La perdona. Se entiende el que se arrepiente. Pero mira la última frase. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Entienden qué significa que de ningún modo tendrá por inocente al culpable? Que sí o sí, si es hijo, le va a dar su buena, con su varita de disciplina, ¿sí? Y si no es un cristiano, lo va a enjuiciar por la eternidad. Aquí en este versículo se ve el equilibrio entre la misericordia y el juicio. ¿Lo alcanzan a ver? Para que no nos tendamos hacia ninguno de los extremos, porque eso no es sano, espiritualmente hablando. Dice, mucha gente, muchos cristianos desafían a Dios con su desobediencia. Porque les habla y les habla muy pacientemente, con mucha ternura, y siguen, y no obedecen, y siguen. Y lo desafían con su desobediencia. Otros lo podemos desafiar con la rebeldía. Nos rebelamos, nos quejamos, ¿sí? Con la necedad. Y como no recibimos juicio inmediato, pensamos que no va a pasar nada. Pensamos que todo está bien. Pregunta, ¿por qué Dios no manda juicio inmediato a los que desobedecen o se rebelan o desafían a Dios? ¿Por qué? A ver. La respuesta tiene que ver con la misericordia, La voy a hacer de nuevo la pregunta. ¿Por qué Dios no manda juicio inmediato a los que desobedecen o se rebelan y desafían a Dios? ¿Por qué cree usted? ¿Saben por qué? Porque Dios prefiere aplicar primero su misericordia. Por eso. Ha habido mucha gente, usted sabe estos casos, de gente que desafía, a ver, si de chistes, a ver, mándame un rayo, así. Y como no manda el rayo, dicen, ya ves, Dios no existe. Y esa es la lógica que usan, ¿no? No es que no exista, es que es misericordioso y que no te van a fulminar nada más así porque lo desafías, aunque a veces sí. Es más, hay videos ahí en el famoso YouTube de gente que desafió y se burló y en el momento recibió el juicio. Algunos son ateos y han caído fulminados ahí, no es casualidad, Pero en el caso de un cristiano, desobedecemos, nos hacemos así los que no escuchamos, qué sé yo, y como no pasa nada de manera inmediata, pasa 1 año, 2, 3, y no, pues no está tan mal. Y si estuviera mal, mira, ahí está la misericordia de Dios, pero tú sigues igual. No hay que confundirnos, hermanos, no. La Biblia nos revela que la mayoría de las veces Dios advirtió pacientemente antes de enviar juicio. No fue inmediato. Por ejemplo, antes del diluvio hubo advertencia. ¿Cómo? Por 120 años, Noé, mientras construía el arca, les predicaba y les decía que iba a venir un diluvio que iba a destruir todo. En otras palabras, juicio. Dios esperó pacientemente y Noé también con fe y paciencia les predicaba y les advertía, todo esto se va a inundar, todo esto se va a terminar, se va a acabar todo, arrepiéntanse. Pero se burlaron de Dios, se burlaron de Noé, lo rechazaron, nunca se arrepintieron. ¿Y qué sucedió? Díganlo, más fuerte. Ay, como que, sí, yo sé, pues les está pegando. Sí, así de fácil. O sea, por 120 años Dios mostró su misericordia, pero llegó un momento que dijo, ya,
era tiempo de juicio. Bastante paciencia, ¿no? 120 años. Alguno dirá, bueno, a mí que me espere 119. No, hermano, no es así. Miren, otro ejemplo. Antes de la caída de Jerusalén, por su rebeldía, Dios envió profetas, ¿sí o no? Uno y a otro. Jesús, en el Evangelio quedó registrado que una vez Jesús, lamentándose, dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Fíjense, antes de la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 de nuestra era, que lo único que quedó fue el muro de los lamentos, allí del templo, donde habitaba la presencia del Señor. Pero Jesús advirtió, Dios advirtió enviando profetas, y Jesús mismo advirtió, llorando sobre Jerusalén, pero no se arrepintieron. ¿Y qué llegó en el año 70? El juicio. Llegó. Otro ejemplo, este ejemplo es extraordinario. Había una ciudad cuyos moradores, la ciudad se llamaba Nínive, si han leído esa historia, ¿no? Y bueno, había un profeta que había aceptado el llamamiento de Dios, y un día Dios le dijo, ve a Nínive, esa ciudad perversa, ve y predícales. Y Jonás no quiso y se fue, y Dios trató con él, porque la gente se salva a través del mensaje, de escuchar el mensaje. Y si nosotros no lo proclamamos, pues Dios es soberano y puede revelarse a una persona, pero en realidad Él designó que cuando dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, Jonás evade en su inicio, pero después rectifica y finalmente obedece, va y predica, y oh, milagro, toda la ciudad o todos los habitantes de la ciudad se convirtieron. Pero luego sucede algo muy extraño. Jonás se enoja y le reclama al Señor, le dice, yo sabía que tú eres misericordioso. Fíjate, yo por más que trato de decir, ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué reaccionó así? Me ha costado trabajo entenderlo, ¿por qué? Más o menos ahí, algo así como que, ¿será que Jonás, al no tener el corazón de Dios, quería que les mandara el juicio? Probablemente esa era la razón. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de tener la actitud de Jonás hacia los que rechazan a Cristo, hacia los que no quieren nada con Dios, de decir, pues que venga el juicio. ¿Se acuerdan cuando no recibieron a Jesús, cuando entró allí a Jerusalén y el celo de Juan, uno de sus discípulos, y otros más le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos ascender fuego del cielo? O sea, juicio, y los consuma. Y Jesús dice, no, ustedes no han entendido. Misericordia quiero. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la misericordia entonces la que inicia todo. Pero si hay rechazo, si hay desobediencia, en el caso de los cristianos viene la disciplina y la condenación para los que rechazan a Cristo. ¿Están entendiendo? Fíjense, es algo maravilloso, muy maravilloso, a mí me sigue impactando el hecho de que Dios no sea impulsivo en su juicio. Nosotros sí somos así, ¿se fijan? Algo nos hacen, algo pasa, es más, no lo pensamos. Y luego, no, que le caiga la ley. Pero en el caso de Dios, no. Él no es impulsivo en su juicio hacia sus hijos. Y aún hacia los que lo rechazan, tampoco es impulsivo. Pero cuando la rebelión, escuchen, cuando la murmuración persisten, a pesar de las advertencias, el juicio puede llegar. Tarde o temprano llegará.
pero hay ocasiones en que llega de manera inmediata. ¿Qué prefieren? ¿Que se tarde un poco o cambiar? ¿Qué prefieren? ¿Cambiar o que les llegue o nos llegue de inmediato? Cambiar, mira, pues cualquiera que está en su sano juicio dice, no, pues nos conviene pues ser obedientes, amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, y ahí ya cumplimos la ley, porque el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Sin embargo, hermanos, es peligroso para un cristiano, para nosotros, abusar de la misericordia de Dios. Uno de los mayores autoengaños que yo puedo ver, puedo palpar, es que llegamos a pensar que como Dios es misericordioso, entonces pues yo puedo seguir igual. Y luego la esposa le dice al esposo, oye, no, que no has oído la predicación, que no has oído que... No, así soy yo. Además Dios ya me conoce, así soy yo y así me quedaré. Voltea con tu vecino y él nomás sale así. No. Eso es un autoengaño. Lo alcanzan a captar. No se duerman porque esto les conviene escucharlo. No los voy a dejar dormir. A veces los dejo que se echen su pestañita. Pero ahorita no, porque es muy importante. No. El hecho de que Dios sea misericordioso no significa que si uno de nosotros persiste en sus cositas, no llegue el juicio. No se equivoquen, hermanos. No. Ahora, entendamos lo siguiente. Si la misericordia es real, ¿la han palpado? Fíjense, desde que enseñé hace 3 semanas, 4 semanas, sobre el alma cansada, ¿se acuerda? ¿Cómo su misericordia nos abrazó? ¿Fue real, sí o no? Bueno, así también de real es el juicio. Nada más que en ese no pensamos. Queremos la misericordia, pero el juicio no. Es que si Él nos da misericordia y nos advierte y nos apercibe y nosotros persistimos, va a llegar. Porque Él es justo. Y cuando se violenta su ley, su palabra, necesita la justicia ser satisfecha. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, son muy claros, son muy contundentes. Escuche, cuando el juicio de Dios fue inmediato. No se me asusten, por un lado, pero por otro sí. O sea, es como de parte del Señor un apercibimiento. Para algunos que ya, o sea, se pongan las pilas, como decimos los jóvenes, y sigamos caminando con el Señor, pero bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, esto que a continuación viene nos va a ayudar a equilibrar el mensaje de que Dios es misericordioso, pero también es santo, y también es justo, y no tiene por inocente al culpable. Si yo soy culpable porque mentí y no me arrepiento, Dios va a tratar conmigo y con cualquiera de sus hijos, ¿cierto? Porque cuando Dios hace juicio inmediato, es para advertirnos. Claro, es sobre uno o dos o un grupo, pero es para advertir a todos sus hijos, a toda su gente. Todos estos ejemplos que vamos a ver son casos extraordinarios. Esto es importante verlo y afirmarlo. ¿Por qué? Porque no son la norma de juicio inmediato, no es la norma. ¿Sí? Son excepciones. Pero siguen presentándose todavía juicios inmediatos de cuando en cuando. ¿Se entendió lo que dije? Ok, vamos al ejemplo número 1, al caso número 1. Había 2 hombres, uno se llamaba Nadab y otro Abiú. Esto es en el tiempo de Moisés. La ley, Dios le había ordenado a Moisés que cuando se acercaran a Dios,
usaran incensarios, todo es simbolismo, ustedes saben, el Antiguo Testamento es sombras de lo que había de venir, ¿no? Todo apuntaba hacia Cristo. Pero la orden era que ellos debían de guardar la manera en la que ofrecían el incienso. Es decir, ¿qué sucedió? Mejor dicho, Nadab y Abiú, dice la Biblia, que ofrecieron fuego extraño. ¿Qué significa esto? Significa que ellos pretendieron servir a Dios. Servir a Dios es bueno, ¿sí? Ok, pero ellos pretendieron hacerlo como les dio su gana. ¿Entiende? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay cristianos que no tienen llamado al ministerio, no son ministros ordenados, reconocidos como maestros, pastores, etcétera, que no están dedicados al ministerio, que se les ocurre bautizar, que se les ocurre ofrecer la Santa Cena, que se les ocurre hacer, no, espérame, es que ya está estipulado, y estaba muy claramente estipulado cómo se debía de ofrecer el incienso en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron Nadab y Abiú? Lo pasaron por alto, establecieron lo que ellos quisieron, y miren lo que sucedió. Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran hijos de Aarón, conocían la ley. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Yo leo esto, lo aplico en mi vida como ministro del Evangelio, y para mí la lección es clarísima. No puedo estar yo inventando el hilo negro, ¿entienden? No puedo estar yo inventando lo que por 2000 años el cristianismo ha creído respecto a Cristo, respecto a sus ordenanzas. No puedo sacarme de la manga. No, pues sí dice allí, pero yo pienso que es mejor hacerlo de esta manera. No, Dios me libre. Sin embargo, Nadab y Abiú lo hicieron. Digo, no, pues así sí, papá, Aarón, padre, pues sí, pero nosotros lo queremos hacer así. No es como tú quieras hacerlo. ¿Están entendiendo? No es decir, Dios es misericordioso y por tanto pues vas a ir igual, siempre me va a perdonar. No, ahí estás haciendo justamente lo que tú quieres, lo que tú te conviene pensar, pero te estás engañando. Bueno, ¿y qué sucedió? Fuego que él nunca les mandó, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Más de uno aquí dirá, ¡ay, qué severo Dios! No lo veas así. Míralo. Claro, tuvieron que morir ellos. Tuvo que hacer una advertencia para la gente de ese tiempo y también para nosotros, para que temamos y tengamos respeto a la palabra de Dios y no andemos usándola mal, como el día de hoy. Es impresionante cómo se está usando a como yo quiera, o el cristiano o el creyente quiera. Se está usando la palabra de Dios y se ofrece mucho fuego extraño. Hay gente que así deliberadamente te dice, no, ya no vayas a ninguna iglesia, aquí reúnete con nosotros aquí en internet, porque todos los pastores están corrompidos, porque todas las iglesias están corrompidas. ¿Qué es eso? ¿Es verdad eso? Pues no, claro que no, y muchos les hacen caso. ¿Por qué? Porque se les acomoda. Y aguas. En México decimos aguas, que significa cuidado. Porque es que una vez en Argentina íbamos a una misión, iba manejando un mexicano, mi amigo Jorge Lozano, y él de copiloto llevaba a un argentino. Yo iba en el asiento de atrás. Entonces íbamos a tomar una carretera, íbamos a dar a la izquierda. Entonces él le dice al argentino, échame aguas.
Y yo me quedé así, no dije nada, ¿no? Y le hace el argentino, que me eches aguas, échame aguas. Porque pues al hacer esto no se pierde la visibilidad. Entonces dice, ¿y de dónde agarro el agua? Pues claro, ese es un mexicanismo, ¿no? Entonces, no, aguas, cuidado, ¿sí? Salió fuego y los quemó y murieron. Fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque ahí se detuvieron miles, cientos y miles. Dijeron, caray, esto va en serio. Tuvieron que morir dos, sí, y hasta los nombra. Pero fue una advertencia para los demás. Pero a dos les fue inmediato el juicio. El siguiente caso de juicio inmediato se trata del rey David y un israelita que se llamaba Usa. Ya más o menos ubican la historia, pero para los que quizás no la hayan leído todavía, resulta que David había recuperado el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios. Tener el arca en el templo era tener segura la presencia de Dios. Así era en el antiguo pacto. Okay. Los filisteos la secuestran, se la llevan, se la roban. David la recupera y quiere llevarla a Jerusalén y ponerla en un tabernáculo que él había construido. Él quería construir un templo, pero Dios le dijo, no, tú no, tu hijo es el que me lo va a construir. Entonces, David construyó un tabernáculo, una tienda, ¿sí? Y ahí, en esa tienda, él hacía reuniones de adoración impresionantes, de alabanza y adoración impresionantes. El asunto aquí es que lo hicieron mal. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice, pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Yo le puse allí comillas para señalarlo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ok. Resulta que el mandamiento era que cuando movieran el arca debía de ser trasladada por los levitas, por 4 levitas, que el arca tenía 4 anillos donde tenían 2 travesaños cubiertos de oro y ellos la cargaban con el hombro, 4 levitas. Y a David de pronto, en la emoción del gozo de tener otra vez la presencia de Dios, el arca, dijo, no, pues llevémosla a Jerusalén. Y la pusieron sobre un carro nuevo. El asunto que ese carro nuevo era un carro, era el tipo de carros que usaban los filisteos. O sea que agarró algo de los feos, de los malos, y dijo, no, pues lo vamos a hacer como ellos lo hacen. Y dice que pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio eran hijos de Abinadab. Dice, guiaban el carro nuevo. Fíjate, se sacaron de la manga otra vez, se hicieron a un lado el mandamiento de Dios y dijeron, no, pues en un carro nuevo, los que son los filisteos, pues allí trepemos el arca. Y dice que Usa y Ahio la iban guiando, como si Dios es el que nos guía a nosotros, no nosotros a Dios. ¿Entienden? Él es el que nos va a decir qué, no nosotros a Dios qué. Eso es lo que significa que ellos guiaban el carro nuevo. Pues, sigamos con la historia, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel, fíjate lo que hacían, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una fiesta extraordinaria. ¿Cuántos les hubiera gustado haber estado ahí? A mí no. Ya ven, la emoción luego nos hace, no racionamos, no
no analizamos lo que oímos, lo que vemos, ni lo que hacemos. El problema no estaba en celebrar a Dios. El problema estaba en cómo David, que era el rey, y Usa, que era alguien importante allí, y junto con su hermano y su padre, hicieron las cosas. Gozarse delante de la presencia de Dios no tiene absolutamente nada de malo. Podemos usar toda una orquesta sinfónica y brincar y levantar las manos y dar gritos de alabanza y de gratitud y de júbilo. Pero si por otro lado nosotros estamos menospreciando la palabra de Dios, aguas. Así debería de llamarse el mensaje, aguas. Está más. ¿Por qué? Veamos lo que siguió. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. ¿Por qué la extendió? Y la sostuvo. ¿Por qué? Porque los bueyes tropezaban. Y él, en su celo mal entendido, ¿cómo se va a caer el arca? O sea, ¿cómo es posible que la presencia de Dios sufra tal descalabro? Vean qué irracional. Ahora resulta, o le resultó a ellos, que ellos iban a cuidar a Dios. ¿Lo están viendo? No, hermano, nosotros no cuidamos a Dios. Él es el que nos cuida a nosotros, ¿sí o no? Pero por no les bastaba la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Dijeron, no, pues un carro nuevo y le ponemos esto y lo otro así, bien bonito, como los que se van a usar en México en el siglo XXI, de esos carros alegóricos que les llaman. Estoy usando sarcasmo, ¿no? Ustedes entienden, ¿no? Entonces extiende la mano porque los bueyes tropezaban. No, es que los que debían de haber llevado el arca, ¿quiénes eran? Los levitas, y ellos prefirieron animales. No, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo si la presencia de Dios debe de estar encima del ser humano? No de las cosas. Por eso cuando alguien, todavía hay cristianos, pastor, venga a orar por mi negocio. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, que venga, bendiga mi negocio. No, espérame, para ese caso, ve con el padre de aquí de San Pío. No, nosotros no hacemos eso. ¿Me explican? O sea, como usando a Dios como para... No. En eso no radica la bendición, en que el pastor vaya y bendiga. Bueno, ha habido casos en que bendiga mi carro nuevo que acabo de comprar. Hermanos, espero que ya no se den. Hace muchos años que ya no se me presenta un caso así, que venga, me compré una casa nueva y venga y bendígala. Imagínense a Chuy Olivares ahí echando agüita bendita ahí. No, porque, a ver, yo puedo bendecir un negocio y decir el Salmo 23 y todo, pero si tú eres rebelde, ¿cómo te va a bendecir Dios? Entonces yo ya estoy jugando mal con la palabra de Dios, porque sé, a veces, no siempre, pero a veces sí me doy cuenta y digo, ay, este brother, pues no anda bien con el Señor. Entonces, pero me está diciendo que vaya y le bendiga el negocio o el carro. Dice, una vez alguien me dijo, hace muchos años, hermano, ponga sus manos sobre mi auto nuevo. Y le dije, mejor no les digo lo que le dije. Porque a lo mejor me excedí. Porque a veces como el chavo me desespera. Fíjate, ¿qué sucedió? Versículo 7, léelo con atención, Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Más de alguno quizá piense, hace rato nos dijo que Dios se complace en ser paciente, que Él no es precipitado en el juicio. Es verdad. Pero hay veces en que el juicio viene inmediato. Y esos eran israelitas, eran del pueblo de Dios.
Yo dije que son casos extraordinarios, que no es la norma. No, imagínate, este lugar estaría vacío. Pero estas cosas, dijo Pablo, se escribieron para nuestra enseñanza. Así dice en primera carta a los Corintios, para que aprendamos. Entonces dice que se encendió el furor de Jehová contra Usa y lo hirió allí Dios, fue Dios directamente, por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Juicio inmediato. Pero si lo entendemos bien, fue también un acto de misericordia, para que los demás no siguieran el mal ejemplo. ¿Están entendiendo? Mire, una vez, de esto hará unos 12 años, se murió el bebé de una familia. Eso es triste, ¿no? Y estaban desconsolados. Y cuando a mí me avisaron que había muerto el bebé recién nacido, pues también me conmovió, porque dices, híjole, ¿cómo los malos, mucha gente mala, y un bebé inocente, cómo es que muere? Y yo me acuerdo que le pregunté al Señor, le dije, Señor, si te puedo preguntar, ¿por qué quisiste hacerlo? ¿Saben qué me respondió? Dice, lo que hice con ese bebé fue un acto de misericordia, me desconcertó totalmente, no lo entendí. ¿Cómo, Señor, un acto de misericordia? Dice, sí, porque ese bebé no conoció la maldad, no conoció la mentira, no conoció la perversión, no la conoció, pero está conmigo, porque los bebés pues nacen inocentes y son del Señor. Entonces yo lo entendí, pero no como lo entendieron los papás cuando yo les dije, les expliqué y sus ojos se abrieron así, lo entendieron más que yo. Dijeron, no, sí, lo entendemos. Entonces fíjate, aún un caso o varios casos como esto de juicio inmediato, en realidad detrás de todo eso sigue estando la misericordia de Dios. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos, o no. Problema es los extremos que ya expliqué al principio. No, pues mira, sí, en la ley de las probabilidades de 1,000,000, una, pues no me toca. No, pues a lo mejor así pensaba Nadab y Abiú, a lo mejor así pensaba Usa, de 1,000,000 de oportunidades, a mí me va a tocar. No, pues es imposible, quizás. Eso nos habla de que debe haber un equilibrio en nuestro entendimiento de la misericordia y del juicio. ¿Me están siguiendo? ¿Cuál es la lección aquí en esta historia? La lección es la siguiente. David y Usa pecaron al llevar el arca en un carro filisteo. O sea, vamos a alegorizarlo de esta manera, de una manera mundana, carnal, de su idea de ellos, en lugar de seguir las instrucciones de que los levitas llevaran el arca en los hombros. Y de ahí sacamos esta conclusión: ignorar los mandamientos de Dios deliberadamente, conociéndolo, sabiendo lo que dice la palabra, puede traer juicio inmediato. No estoy diciendo que va a venir juicio inmediato. Estoy diciendo que puede haber juicio inmediato. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, las buenas intenciones nunca van a sustituir la obediencia a la palabra, por más sinceras que sean tus intenciones. En la historia de la iglesia, desarrollo de la iglesia como cuerpo de Cristo, hubo una etapa cuyo desenlace fue lo que hoy conocemos como la Reforma, pero en ese tiempo, siglo XVI,
los líderes religiosos empezaron a sacar la idea de que cuando un cristiano moría se iba a un lugar llamado purgatorio. Sí saben de eso, ¿no? Pues crecimos en eso, ¿no? ¿De dónde sacaron el purgatorio? De la manga. Sí, porque no está en la Biblia. Agarran textos algunos y los tuercen, pero que tú dices, ay, eso no significa, compay. Eso no significa. Mira, vamos a ver el contexto y cuando lo leen, no, pero sí existe. Bueno, a raíz de esa que se sacaron de la manga, empezaron a decir, pero tú puedes sacar a tu papá que se acaba de morir si tú das dinero, compras indulgencias. Y ahí se armó. Bueno, muchos las creían y las siguen creyendo. ¿De dónde se lo sacaron? Pues así como USA. ¿Me estoy explicando? O sea, se lo inventaron. Entonces, no nos podemos inventar nada. Ahora, nos podemos equivocar. Eso nos puede suceder a cualquiera. ¿Están de acuerdo? Pero cuando se hace de manera deliberada, sabiendo que se está transgrediendo algún mandamiento u ordenanza de la palabra, ahí cuidado. Aguas, digan todos aguas. La palabra de Dios, hermanos, no se trata con ligereza. Dios espera que lo obedezcamos. Así, sencillo. Y hablamos bastante de la obediencia. ¿Se acuerdan? Ahora, lo bueno aquí en esta historia es que David, como rey, posteriormente corrigió el error. Y Dios lo perdonó y lo bendijo. Porque fueron a la ley, ya sabían, pero fueron a la ley de todas maneras y vieron lo que decía, y dijeron, ay Señor, pues se arrepienten. Dicen, no, vamos a hacerlo conforme a la ordenanza de Dios. A ver, de los levitas, 4, y los escogieron. Pusieron los travesaños en los aros del arca y la cargaron, la llevaron a Jerusalén, la pusieron bajo el tabernáculo que David había construido, y ahora sí la fiesta de alabanza fue aceptada por Dios y nadie murió, al contrario, eran transformados por la presencia de Dios, eran bendecidos por la bondad de Dios. Ahí están todas esas lecciones, hermanos. Sí, David corrigió, pero Dios tuvo que hacer juicio y tuvo que morir uno. ¿Quién? Usa. Murió. El siguiente caso, les digo, o ya paramos porque algunos han de estar ya diciendo, Señor, ya que oremos para pedirle perdón al Señor. Una de las historias bíblicas más impactantes de juicio inmediato no está en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y ese juicio inmediato es impactante porque fue a 2 cristianos. Era un matrimonio, se llamaban Ananías y Zafira. Vamos a leer la historia, pero antes déjeme darle un breve contexto. El Espíritu Santo estaba derramándose sobre los cristianos de ese tiempo, del tiempo de los apóstoles. Y dice la Biblia que cuando veían que algún hermano tenía necesidad, algunos se conmovían de corazón y tenían posesiones, iban y vendían una casa. Si tenían 2, vendían una y traían el precio a los pies de los apóstoles, dice. Y ya los apóstoles distribuían todo para que en los necesitados y las necesidades, pues como grupo, como asamblea, para que las necesidades estuvieran satisfechas. Entonces, un espíritu de generosidad se derramó de una manera tremenda sobre los cristianos de ese tiempo. Y miren lo que sucede. Hechos capítulo 5, versículo 1.
Estamos en ese contexto, ¿ok? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, que era como Dios estaba moviendo, ¿ok? Ahora, aquí cae bien decir lo siguiente. Aquí los apóstoles no estaban manipulando a la gente a que vendiera sus propiedades, ni que se las regalaran a ellos, como se suele hacer en estos tiempos. No. 1-0. Ok, no. Sino que ellos estaban siguiendo la guía que el Espíritu Santo estaba llevando a los cristianos en ese momento. Sí, entonces, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, una heredad. Versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, como lo hacían los demás. Ok, sigamos leyendo, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, lo que hizo Pedro fue preguntarle algo. Y yo me pregunto, ¿cómo supo Pedro lo que había hecho Ananías y Zafira? ¿Saben cómo supo? Por el Espíritu que moraba en ellos. Que él, por los dones que el Espíritu Santo reparte, don de discernimiento, de conocimiento profundo, de profecía, Dios le reveló. Esos dones siguen operando el día de hoy. En algunos lugares, desgraciadamente, con muchos excesos que se van a los extremos. Todo en la palabra de Dios necesita un equilibrio, ¿entienden? Entonces, esos excesos ha llevado a algunos a negar que los dones del Espíritu Santo existan en el tiempo presente, porque ven los excesos. Pero el hecho de que haya excesos no elimina la verdad de que existen. Es como si yo enfatizo sobre el juicio, doy la impresión de que no hay misericordia. ¿Pero no hay misericordia? Claro que sí hay. Pero como yo lo estoy llevando al extremo, estoy dando la impresión de que no hay misericordia, que todo es juicio. Traes pantalones, juicio. Traes aretes, juicio, y todo es malo. ¿Entiende? Y no es así. ¿Cómo va a ser así? Entonces Pedro, por el Espíritu, ¿se entiende así? Le pregunta, le dijo Pedro a Ananías, fíjate lo que le preguntó, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Quién le dijo? Si solamente ellos no sabían, Dios mismo le dijo. ¿Y saben por qué Dios mismo le reveló a Pedro? Para guardar Dios mismo lo que él estaba haciendo en ese momento. Siempre que Dios se mueve de alguna manera, siempre vienen los Uzas. Siempre vienen los Nadab y Abiús con sus rollos, ¿entienden? Siempre meten de su cosecha. ¿Por qué mentisteis al Espíritu Santo? Aquí el pecado, hermanos, no fue tanto sustraer la cantidad, ahorita vamos a ver por qué, sino el pecado fue tratar de mentirle a Dios mismo, hermanos. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando Dios le dice, quiero que arrases con esa ciudad, y luego no lo hace, y guarda del ganado. ¿Se acuerdan de esa historia? Y luego le dice Dios al profeta, ve y dile que es un desobediente y que lo desecho, ya me hartó. Así dijo Dios. Y va y le cuenta la historia, oye, y él dice, no, yo obedecí tal y como Jehová Dios me dijo, así lo hice. Y Samuel le dice, ¿y entonces por qué oigo ese balido de ovejas? Ah, bueno, pues es que el pueblo decidió perdonarles la... Lo peor que tú y yo podamos hacer es atribuirle a Dios mentiras. Dios me dijo, híjole, hermanos, ese Dios me dijo,
hay que tener mucho temor y mucho cuidado. Cuando alguien viene conmigo y me dice, hermano, Dios me dijo que me fuera de la congregación porque aquí está corrompido el evangelio. ¿Dios te dijo? Sí, bueno, que te vaya bien. ¿Ve? Está bien, obedécelo. ¿Qué quiere que les diga? ¿Que lo desobedezca? Yo no me voy a atrever, pero sí les digo, ok, vete, pero si al tiempo te das cuenta que fuiste tú, él o la que dijiste, porque traes tus ondas y quieres sacar tu as de la manga, vete. Y si te das cuenta que te equivocaste, aquí tienes las puertas abiertas. ¿Vieran cuánta gente regresa, hermanos? Pero les va. Algunos mueren. Ya no regresan. O sea, se van con el Señor porque son cristianos. Pero llegó la disciplina muy dura. ¿Qué es lo que, hermanos? ¿Por qué? No debe ser así. Hay que tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que obedecer al Señor, por mínima que sea la ordenanza. Y no nos creamos más sabios que Dios, ni queramos ayudar a Dios, ni corregir a Dios. No, aquí te equivocaste. Deberías de haber dicho así. Es que aquí dice en la Biblia, bueno, allí dice, pero yo considero que es mejor hacerlo de esta manera. Cuidado. O mejor dicho, aguas. ¿Cómo? Aguas. Continúo leyendo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, será tuya, ¿no se te quedaba a ti? La respuesta es sí. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? La respuesta es sí. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, Pedro dice eso, así, con claridad. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, y Dios se la creyó. ¿Le creyó la mentira? Hermanos, ¿quién puede engañar a Dios? Si Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce lo que estás pensando en este momento. Ya lo sabe. Es más, antes de que lo pensaras, Él ya sabía lo que ibas a pensar. Es que es Dios, hermanos. No se peleen con Dios, ni traten de engañarlo. ¿Cómo? Ni se les ocurra, hermanos. Se los digo con mucho temor del Señor. Y viene el juicio inmediato. En este caso fue inmediato. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué sucedió? Díganlo. ¿Te quieres morir? De todas maneras nos vamos a morir. Pero no así. No así antes de tiempo, hermanos. ¿Ustedes creen que era el tiempo de ellos? No. ¿Por qué morirse antes de tiempo? Si Dios ha trazado una vida con propósito para ti, para bendecirte, como dice, y hasta lo cantamos, como dice el profeta. No tienes por qué morirte antes de tiempo, por querer hacer algo, mentirle a Dios, como Ananías. Al momento cayó y expiró, y miren el resultado. Aquí es donde está escondida la misericordia, pero aquí está. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Los que se dieron cuenta, oyeron, vino un gran temor. Decir, Dios no está jugando, Dios no está jugando. Y aquellos que estaban jugueteando con Dios, queriéndolo engañar, engañaban a la esposa, haciéndole creer esto, le mentían a los hijos acá, al patrón. Pero a Dios no se le puede mentir. Y vino el juicio. ¿Alcanzan a ver la misericordia? ¿O tuvieron que morir? Porque Dios tuvo que hacerlo para frenar y derramar su misericordia, aunque uno tuvo que pagar.
en este caso un matrimonio. Ahora, no dice la Biblia que tenían hijos, pero lo más normal es que tuvieran hijos. ¿Dónde quedaron? ¿Y si eran pequeños? ¿Todo por qué? Tremendo, ¿no? Dice el versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Este fue el primer ministerio de los jóvenes en la iglesia primitiva. Nosotros no tenemos ese ministerio, gracias a Dios. Pero bájenle. No nos obliguen a poner un ministerio como ese. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, a mí me impresiona que hasta dice 3 horas. O sea, con una meticulosidad de narrativa. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, donde estaban los apóstoles y otros cristianos, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, otra versión dice, ven, acércate y dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, en esa cantidad. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Que llegó a ponerse de acuerdo con el marido. Eso es convenir, ¿sí? Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Híjole, yo digo, yo me atrevería a decir eso. No, yo no me atrevería a decir eso. No. No, prefiero abrazarme de la misericordia del Señor, pero sin jugar. Sin jugar con Él. Dice, aquí ellos te sacarán a ti, versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de Él y expiró. Lo dice de una manera así, una palabra pues, así poco llena de eufemismo, así como aligeran y expiró. Pues, es correcto, ¿no? Significa morir, pero se oye más fuerte y se murió. Pero con Ananías sí dice, y expiró su esposa, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ya ven, buen ministerio tenían los jóvenes. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque muchos dejaron de perecer. ¿Alcanzan a ver la misericordia detrás del juicio? ¿Sí o no? Contéstenme, por favor, porque no sé si me están entendiendo. ¿Lo alcanzan a ver? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, tú las oyes y dices, ay, no, sí, pero Dios es misericordioso. Aguas. ¿Qué? Voy a contar un caso que sucedió hará unos 25 años más o menos, en una de las primeras casas de oración. Un día me llama el pastor, me dice, pastor, necesito que me aconseje porque fíjese que hay una hermana así y así. O sea, digo, palabras más, palabras menos, conflictiva, mentirosa, sembraba cizaña, discordia entre los hermanos, calumniaba. Esas que de vez en cuando crecen en las iglesias. ¿Se acuerda que Jesús dijo del trigo y la cizaña? Que llegaron los apóstoles y dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, déjale así, no sea que junto con el primer tajo arranques el trigo de verdad. Dice, no, va a crecer el trigo y la cizaña juntos, pero al final del tiempo separaré el trigo de la cizaña. Ahora, eso no elimina la disciplina, ¿verdad que no? Porque también la Biblia dice que al que cause divisiones, amonéstalo, y si no, sepárenlo. Así dice, ¿o no? Bueno, entonces no hay que confundirse, ¿eh?
Todo, mira, la Biblia no se contradice. Nosotros somos que al irnos a los extremos nos contradecimos. Porque nos quedamos solo con una parte de la Escritura y la Escritura se interpreta sola. Cuando consideramos toda la suma de sus palabras son verdad. Entonces yo le dije, mira, habla con ella, ya hablé, vuelve a hablar con ella. Llámala a la cordura, al respeto, que se arrepienta. Ya lo hice. ¿Cuántas veces lo has hecho? Como 5. Vuelve a hacerlo. Ten paciencia. Ora al Señor otra vez, acércate y vuelve a hablar con ella. Ok, pastor, ok. Y al tiempo, pastor, pasó como un mes, qué sé yo. Pastor, la hermana sigue igual. Le dije, bueno, vas a tener que tener testigos que atestiguen la disciplina, pues vas a tener que, ella hace algo bueno, sirve allí con los niños, ya ni me acuerdo porque hace muchos años. Entonces, así quedó. Y un día, un domingo, se termina la reunión de este horario. Y en el lapso para la segunda, en aquellos tiempos teníamos 3 reuniones los domingos. Pero en el lapso de esta reunión de las 8, me llama por teléfono. Y pues se me hizo raro, ¿no? Entonces era el pastor. Entonces yo contesto, le digo, hola pastor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y estaba, pastor, ayúdeme. Yo, a ver, cálmate, ¿qué pasó? Ay, pastor, y estaba llorando el pastor. Y yo le dije, a ver, por favor, cálmate, porque no, para que me puedas explicar. ¿Se acuerda de la hermana que le dije yo? Que le digo, sí, ¿qué pasó? Y se acaba de pasar algo. A ver, bájale, tranquilízate para que me puedas explicar. Dice que estaban en la adoración y luego dice, así dice el Señor. Empezó a profetizar la doña y empezó a decir una sarta de tonterías, una sarta de blasfemias y de herejías, pretendiendo sembrar de que era Dios el que estaba diciendo. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste? Dice, yo estaba dirigiendo la alabanza y yo le dije, hermana, por favor, cállate. Porque lo que estás diciendo no es coherente con la Biblia. No, ya sé, dice el Señor. Y se puso bien, muy agresiva. Entonces yo le dije, que te calles en el nombre de Jesús. Y ella estaba casi hasta atrás. Dice, estiré la mano así, que te calles en el nombre de Jesús. Y se cayó. Le digo, ¿y? Dice, pues es que, pues otro de mis líderes está predicando y la hermana sigue ahí tirada. Le digo, no, ay, déjala que Dios trate con ella. Al final, más o menos coincidimos, me dices, ¿qué pasó? Entonces, no se esperó. Y me volvió a llamar insistentemente. Le digo, ¿qué pasó? Dice, pastor, está muerta. Le digo, caray, ¿cómo? Dice, está muerta. Hay un médico aquí en la iglesia. Dice, se acercaban y pues yo seguí sus instrucciones, déjenla. ¿Qué hago? Le digo, mira, esto te puede causar problemas. Lo que tienes que decir es lo que pasó. Tienes que llamar a la Cruz Verde, Cruz Roja, va a venir el Ministerio Público, les van a preguntar, tú dile lo que pasó. Entonces ya la recogen y pues viene la entrada, a ver, ¿quién es el pastor, verdad? ¿Qué pasó aquí? No, pues estábamos cantando y de pronto ella se cayó, que así fue. Porque se le dice, yo la callé, porque, o sea, ¿cómo van a entender ellos? Me explico, ¿no? Y se la llevaron. Y ahí no quedó el asunto. El asunto fue que le hicieron la autopsia. ¿Y saben cuál fue el resultado? Los médicos estaban espantadísimos. Porque cuando le cortaron, la abrieron para hacerle la autopsia, no tenía corazón. Miren, lo digo y le explotó el corazón. Era una masa sanguinolenta. No es muy agradable esto, pero lo tengo que contar.
porque así sucedió. Los médicos decían, oye, pero es que esto, o sea, no tiene corazón, como si le hubieran puesto un cartucho de dinamita y le explotó. No tenía, era una masa sanguinolenta. No, los hermanos en la congregación entendieron. Dice el pastor, bueno, esto sucedió como 2, 3 días después que le hicieron la autopsia, que él me comenta. Híjole, le digo, dice, ay pastor, y toda la iglesia está asustada. Qué bueno, le digo. Y háblales de eso, porque yo no tengo la menor duda de que fue un juicio, que le dio muchas oportunidades, pero llegó un momento en que dijo, ya, prefirió llevársela, dejar aquí un montón de escombros ahí, sin figura, para que su alma estuviera con el Señor y detenerla. ¿Tú quieres eso? Pues ya bájale. Lo digo en serio. O sea, no los estoy amenazando, ni estoy deseando un juicio. Pero cada quien sabe. Cada uno de ustedes sabe su propia vida. Después de esto, pues, ¿qué podemos decir? Ya está la advertencia. Y cuando Dios habla, hay que escucharlo. Porque esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tengo más ejemplos. ¿Los quieren o ahí muere? ¿De veras los quieren? Porque ya tengo 1 hora y 10 minutos predicando. ¿Otros 10? Algunos están así. Sí, porque ya se volvieron estatuas de sal. ¿Se acuerdan precisamente de la esposa de Lot? Ellos fueron advertidos de que iba a venir un juicio. Dios envió ángeles y les dijo, va a venir juicio sobre Sodoma y Gomorra, porque se han pervertido en gran manera, y se les había advertido una y otra vez, y Dios dijo, ya. Y manda a 2 ángeles a hablar con Lot. Ellos recibieron la orden de salir de manera inmediata, huir. Pero había una orden pequeñita, pero muy importante, pero no miren atrás. ¿Se acuerdan de esa historia? Y salieron, los demás se burlaron. Salieron huyendo, pero la esposa de Lot menospreció la orden de Dios y en lugar de recibir misericordia, recibió juicio inmediato. Menospreció la misericordia de Dios, de haberles advertido, y en su huida miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Algunos dicen, es un lenguaje metafórico, como quieras llamarlo, se murió. ¿Entiendes? No, es que es metafórico, eso de que, mira, dilo como quieras, trata de minimizar, pero se quedó petrificada. ¿Y cómo queda alguien que fallece? Así. Ya no se mueve más. ¿Se acuerdan que Jesús dijo una vez, todo aquel que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tan duro en ese pasaje? ¿Por qué? Hago con comillas, porque detrás de eso es una advertencia, porque Él quiere tener misericordia de nosotros. No, pon tus manos en el arado, agárratelo ya y no mires hacia atrás. Ay, que yo antes estaba mejor que hoy. Ay, mis amigos. Ay, la llorona. ¿Qué es eso, hermano? No. Fueron advertidos, pero la esposa de Lot menospreció la orden. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí hay una lección. La desobediencia, aunque parezca pequeña, tiene consecuencias. Esa pequeña orden, no mires atrás, pequeña, ¿no? No mires atrás,
pero mira, le costó la vida a esta señora. Y Dios tuvo misericordia de los que quedaron vivos. Y un último ejemplo. Israel, conocida historia, sale de la esclavitud de Egipto, pero en el desierto, en el trayecto, se la pasaron ¿cómo? Murmurando. Murmurando. Y no me gusta esto. Y sí, híjole, qué tremendo. Pero vamos a leerlo. Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, cuando estamos desanimados, hay riesgos. Mejor es callar la boca. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Contra quién hablaron? Contra Dios y contra Moisés. Oiga, pues ¿qué dijeron? Miren lo que dijeron. Le dicen a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fíjate, cuesta trabajo. Ellos sabían, se habían puesto contentos de que Dios les había levantado un libertador, Moisés, y luego ya están ahí y querían todo color de rosa. No es así. Y le reclaman a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, dice. Y nuestra alma, fíjense esto, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál pan tan liviano? El maná, que todas las mañanas les daba por misericordia, para que no se murieran de hambre. Pero ¿qué hicieron? Menospreciaron. Ya tenemos fastidio, estamos hasta acá de este pan, de este conflace, hojuelas de trigo con miel. Ya estamos hasta acá. ¿Por qué, Moisés? Dice el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué le parece? ¡Ay, qué severo Dios! No, porque les tuvo misericordia y los sacó, ¿o no? Pero ellos jugaron, menospreciaron. Aquí está. Tuvo que venir juicio. De alguna u otra manera. Porque si no se arrepentían, pues no venía juicio. Si se arrepentían no venía juicio, pero no lo hacían. Entonces envió Dios entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Su pueblo. ¿Qué le sucedió? Se murieron. ¿Cómo fue el juicio? Inmediato. Prácticamente fue inmediato. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Noten que allí en este caso se arrepienten, reconocen, se arrepienten. Hemos pecado. Y le dicen a Moisés: ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, que era de bronce. ¿Se acuerdan de este episodio? Y ponla sobre un asta, así atravesada. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo? Y dijo: es necesario nacer de nuevo. Pues yo no entiendo eso. Fíjate, eres maestro de Israel. Pero como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que cuando eran mordidos por la serpiente, que era señal de juicio, y se arrepentían y miraran, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que yo sea levantado, para que todo el que me mire, ¿qué? Tenga vida, sea perdonado. Otra vez la misericordia. Otra vez.
Pero muchos ven estos episodios, pero nunca ven la misericordia, ven el juicio y se endurecen más contra Dios. Dios no es culpable de nada. ¿De qué no es culpable Dios? De nada, hermanos. ¿Cuál es la lección aquí? La murmuración te abre las puertas al juicio, que a veces puede ser inmediato. Murmurar, hermanos, no es un pecado inofensivo. Y yo veo a muchos cristianos, un buen número de cristianos, murmure y murmure, no se cansan de murmurar. Y a lo mejor dicen, no, pues yo nomás transmito lo que oí. Oye, ¿ya supiste que, es que lo que pasa es, y empiezan a murmurar, y luego se sientan a la mesa con sus hijos a comer, a desayunar, y siguen murmurando? ¿Saben qué? Lo digo con mucho temor del Señor. Ya dejen eso. Porque yo no puedo decir cómo Dios va a obrar. Él es soberano, ¿sí o no? Yo nada más les digo lo que sucedió en la Biblia. Y les recuerdo que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Y yo veo a muchos cristianos haciendo eso. Y no han cambiado. Es más, lo han hecho. Fíjate cómo lo que voy a decir. Lo han hecho, les ha caído el 20 y dicen, híjole, la regué. Pero no le han pedido perdón del Señor. No se han arrepentido. Y no solo no le han pedido perdón a Dios, que es lo fundamental, sino al ofendido, al o a los que ofenden. Eso es lo que hicieron allí. Le pidieron perdón a Dios y a Moisés. Moisés, hemos pecado. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? He pecado contra el cielo y contra ti. No le abras las puertas al juicio, que puede ser inmediato. No crezcamos, hermanos, maduremos. Porque vienen muchos debajo y detrás de ti que te van a virar. Y hay que darles buen ejemplo, ¿no? Para evitarles que se encuentren con situaciones así y enseñarles bien. ¿Entendieron? Pregunto, ¿entendieron el equilibrio? Para que no se me anden yendo por las ramas. ¿Ok? Más claro, yo no lo puedo explicar. Hay más ejemplos que tengo aquí, pero aquí me voy a detener. Pero yo creo que es algo que el Señor nos está hablando aquí. Ya la respuesta está en cada uno. ¿Ok? Oremos. Terminemos haciendo esto que es lo mejor, orar. Pónganse de pie, por favor. Sin distraerse, lo menos que puedan. Oremos. Síganme en esta oración. Señor Dios, Padre nuestro, reconocemos que muchas veces hemos fallado, que no vivimos como deberíamos hacerlo delante de ti. Hoy venimos con un corazón humilde, pidiéndote, Señor y Padre nuestro, que nos concedas gracia. Gracia para acercarnos a ti con sinceridad y diciéndote, Señor, clamándote que preferimos tu misericordia que el juicio. Pero esto conlleva una corrección de parte nuestra, que es dejar de hacer lo malo, lo que te desagrada, y hacer lo bueno. Padre, no nos des conforme a nuestros pecados, ni permitas que el juicio caiga sobre nosotros de manera inmediata. Apelamos a tu misericordia. Sin embargo, ahí está la advertencia. La recibimos, la atesoramos y te pedimos que en tu gran amor nos des oportunidad de arrepentirnos, de cambiar, de caminar en tu voluntad. Ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos. Así como lo has mostrado a lo largo de la historia, enséñanos a valorar tu paciencia,
Quita de nosotros el orgullo, danos un corazón sensible, obediente y agradecido. Gracias por hacernos entender el equilibrio entre tu misericordia y el juicio. Gracias por ser misericordioso, pero también justo. En tus manos ponemos nuestras vidas, confiando en tu perdón, confiando en tu gracia y confiando en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué grande amor me has llamado tu hijo. Tú que habitas en la altura, la santidad, la luz inaccesible. Me atrajiste a ti con lazos de amor y misericordia. Tu pureza y santidad se muestran en tu actuar. Cuando mi corazón se desvía de tu perfecta voluntad, tú eres fiel y me vuelves a ti. Aunque yo sea infiel, acercarme a ti es el bien para mí. No permitas, mi Dios, que me aparte de ti. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Con qué grande amor me has llamado tu hijo. Tú que habitas en la altura, la santidad, la luz inaccesible, me atrajiste a ti con lazos de amor y misericordia. Tu pureza y santidad se muestran en tu actuar. Cuando mi corazón se desvía de tu perfecta voluntad, tú eres fiel y me vuelves a ti. Aunque yo sea infiel,
compasión. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Gracias por amarme tanto y no dejarme en mi condición. Gracias por tu disciplina que endereza mi corazón. Adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. La última vez digámosle. Te adoro, mi Padre, es tu amor inagotable, la fuerza de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Amén.